No existe ningún perjuicio ni delito alguno. Tomando medida por orden superior o orden... Como lo hemos señalado, ya que... 4 meses de la humillante detención injusta de Ricardo Francolini y de Jason Pastor. Ricardo Francolini, presidente de esta casa, a quien reiteradamente no se le han violado sus derechos, y hoy hemos querido hacer para ustedes este programa especial. El préstamo no fue, en primer lugar, a Ricardo Francolini Arosemena. Hay una empresa de por medio. Si esta empresa no hubiese honrado el empréstito, si esta empresa no hubiese pagado los intereses que tenían que pagarse del empréstimo, así mediante una ejecución judicial, usted dice, ahí hubo algo malévolo, pero el que no la debe, no la teme. No había nada que esconder, no había nada que ocultar. Bueno, que el país sepa, que la nación entera sepa, que por esos elementos, inexistencia del delito, inexistencia del daño o ausencia de lesividad penal, inexistencia de vínculos o elementos que incriminen dolosamente una acción o una omisión. Bueno, por eso el empresario Ricardo Francolini Arosemena está privado de su libertad. Cuando yo tomo un caso, lo primero que hago es estudiar el caso. Y yo no voy a venir aquí a la ligera a decir cosas que no son. No es ese mi discurso ni es mi conducta. Digo lo que me consta. Ahí no hay delito. Y Ricardo Francolini, repito por tercera vez, sí es un preso político. Procedo a presentarles mis invitados. Primero, el doctor Ernesto Cedeño, él es abogado. También está el precandidato presidencial perredista, exministro de Estado y exdirector de la policía, Rolando Mirones. Y para mí es un honor darle nuevamente la bienvenida a esta casa a la periodista Julia Elena Alvear. Julia Elena. Gracias, Fernando, por esta invitación a este programa para tratar este tema que sin duda alguna sigue acaparando y generando muchísimas inquietudes. Uno se hace la pregunta, ¿hacia dónde vamos? ¿Venganza? ¿Una justicia selectiva? ¿Qué está pasando? Yo creo que hoy podemos conocer de primera mano muchos detalles, ¿no? Así es. Julia Elena, antes, hagamos un antecedente de lo que fue esta infamia, aquel fatídico 12 de octubre. Hoy se cumplen 4 meses de la más injusta, cruel, infame, arbitraria y abusiva detención del presidente de la Junta Directiva de Next Canal 21, Ricardo Francolini. El pasado 12 de octubre del 2016, sin ninguna orden de conducción, personas vestidas de civil interrumpieron en los predios de la residencia del empresario panameño y lo trasladaron hacia la sede de la Fiscalía Primera Anticorrupción. No satisfechos con la conducción del representante legal de Next, los funcionarios del Ministerio Público procedieron a allanar su residencia e incluso haciéndose acompañar de un fotógrafo del diario La Prensa para exhibir y humillar al que fue presidente de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros. El caso que se le sigue a Ricardo Francolini y a otros miembros de la Junta Directiva de la pasada administración es por haber otorgado un préstamo de $9 millones debidamente garantizados y cumpliendo con todos los requisitos bancarios. El préstamo, según consta en la entidad bancaria, fue cancelado y sus intereses pagados por más de $1 millón. En su oportunidad, la misma Caja de Ahorros en este gobierno ha certificado que no existe ninguna lesión patrimonial. Por lo tanto, se abstiene a ser parte del proceso que se sigue en este caso. Asimismo, la Superintendencia de Bancos ha manifestado que no existe ninguna lesión en contra de la Caja de Ahorros. Sin embargo, Francolini cumple más de 4 meses de arbitraria detención, violándose todos los derechos humanos según su equipo de defensa.
Los primeros meses en la sede de la Policía Nacional y luego trasladado a una cárcel de presos comunes, El Renacer. Mi hijo no ha cometido ningún robo. Esa propaganda que hacen, todo eso no es. En la caja de ahorro ha dicho que ahí no hay ningún problema. Por favor. Bueno, que sea fuerte y que siga luchando, porque nosotros también estamos con él. Fuerte, hijo. Desde que inició su cautiverio en una de las celdas de la sede de la Policía Nacional, Francolini recibió toda clase de amenazas y presiones de parte de sus verdugos, y el punto central de esas presiones estaba dirigido a que involucrara al expresidente Ricardo Martinelli en supuestas irregularidades, denominador común por el cual han pasado todas las personas perseguidas por el Ministerio Público. Sin embargo, el trato selectivo que ha dejado evidenciar el grupo de fiscales del Ministerio Público está tácito y sobreentendido, tal como se demuestra en las medidas cautelares menos severas que tienen los otros directivos. El aislamiento al que ha sido sometido Francolini es injusto, porque no se trata de un preso común y mucho menos de un delincuente. La visita de una vez por semana solamente de su esposa e hijos y 4 adultos indican que el presidente de NEX sigue siendo víctima de un odio y venganza jamás vistos en 27 años de democracia. En primer lugar, hay un sentimiento de que se ha aplicado una justicia selectiva. Unos sí y otros no. ¿Por qué está preso Francolini? Por el caso de la Caja de Ahorro. Y el resto de la Junta Directiva, ¿dónde está? Hay 3 que son parientes de funcionarios de este gobierno. Así como el esposo de la viceministra pasea en la playa, el mismo derecho tiene Francolini de pasear con su esposa. Esto es un antecedente de lo que hoy estamos recordando 4 meses. Y quiero empezar contigo, Rolando Mirones, porque eres alguien que tiene tanto la experticia en derecho como la experticia en comercio. Ha sido director de ingresos, ha sido viceministro de Economía y ha sido pues director de la policía, y te mueves en esa rama del derecho comercial. ¿Dónde está el delito? Es lo que todo el mundo se pregunta. Mira, aquí tenemos un problema fundamental. Y el problema fundamental es que esto nace de una operación de un banco, y podemos entrar a discutir mucho el tema de si esos son fondos públicos o no lo son, para empezar por ahí. Pero un banco que dice, en efecto, hicimos un negocio, el negocio estuvo bien documentado, el negocio estuvo bien garantizado y ganamos dinero con el negocio. Y tanto a Francolini como a Jason Pastor se les acusa de peculado, que implica que debió haber una pérdida de recursos por parte del Estado. Correcto. Por eso se le insiste a la Caja de Ahorro inicialmente de que tenía que presentar una querella, y la Caja de Ahorro es reiterativa diciendo yo no puedo hacerlo, sería irresponsable de mi parte hacerlo porque es un negocio en el que ganamos dinero. Entonces ya desde ese punto de vista hay algo que huele muy mal. Yo he escuchado a personas decir, no, lo que pasa es que contra Francolini hay otras cosas. Bueno, acúselo de la otra cosa. Pero aquí hay un problema con el sistema, que es un sistema en el que pareciera que si a ti te quieren agarrar por una cosa que no te pueden probar, entonces te buscan otra para poder alcanzar esa meta de que tú estés en la cárcel. Ahora, por otro lado, olvidándonos de ese inicio, que ya solamente con el hecho de que la Caja de Ahorros no quiera pronunciarse como querellante y todas las autoridades bancarias hayan establecido que se trata de una operación totalmente lícita, aparte de eso, que ya es grave, vamos a poner que no fuera el caso. ¿Qué hacen 2 personas que estaban en Panamá al momento de ser conducidos, que nunca salieron huyendo para ninguna parte? 2 personas que evidentemente no han cometido ningún delito violento, que no son un peligro para la sociedad. Es decir, no se pueden fugar porque estaban en Panamá. No pueden destruir pruebas porque no trabajan en para ningún la sociedad, y no pueden destruir pruebas porque ya no trabajan en esa institución. Entonces, si entendemos que la detención preventiva es la última de las medidas cautelares, entonces no hay razón alguna. O sea, esto es un disparate. Usted ha sido crítico en la selectividad de la justicia nacional. Bendiciones, Panamá, en Dios hay esperanza. Otrora objeté la detención preventiva del señor Mulino y manifiesto que me mantengo en contra de la detención preventiva del señor Fonseca Mora y Jürgen Moza por el mismo concepto filosófico.
la detención preventiva se debe establecer en nuestro derecho cuando uno, y te lo dice el Código Judicial, exista posibilidad de fuga, desatención al proceso, peligro de destrucción de prueba o que pueda atentar contra la vida o salud de otra persona o contra sí mismo, procede la detención preventiva, el artículo 2140 del Código Judicial que regía cuando iniciaron las investigaciones con ese señor. ¿Esto qué quiere decir? Mi criterio, ¿cuál es? Tanto si el señor Mulino, cuando lo arrestaron, él se hubiera podido haber quedado en el extranjero, no lo hizo, atendió su proceso. Si tú tienes el dinero adecuado, habilitado para salir y no lo hace, eso debiera ser motivo suficiente para seguir la investigación, establecer una medida cautelar distinta a la detención preventiva, verbigracia, quiere decir, por ejemplo, impedimento de salida. Yo creo que ahora el contrapeso del SPA o Sistema Penal Acusatorio, que tiene una gente intrigada por cómo es posible que ante un hecho cuestionado un juez de garantía avale la detención preventiva contra alguien. Si tú crees que esta persona no se va a fugar, tú puedes seguir las investigaciones procesales correspondientes. Es un hecho público y notorio de que Panamá es el país número 1 en detenciones preventivas. Por eso que ahí pues, se está abogando para que se avalen la teoría de los acuerdos de pena, etcétera, etcétera, para poder tratar de quitar el hacinamiento galopante por la mora judicial y por otras causas que hay en el proceso, y quien conversa sí cree que para algunos casos hay selectividad en la justicia. Ricardo Francolini no tiene ningún riesgo ni peligro de nada y él merece, como todo panameño, y conforme a la Constitución y a las leyes, una cautelar hasta que venga a su juicio y se decida qué se va a hacer con él. Todos los abogados lo sabemos, que a usted primero lo citan en una primera ocasión. Si usted no puede ir por alguna razón, tiene una segunda ocasión. Y en la tercera ocasión que usted se niega, ya se puede conducir, pero no como se ha manejado esta situación. Rolando, tú trabajaste con policías y sabes que siempre tienen una conspiración en la cabeza. El Consejo de Seguridad tiene su sentido. Claro. El presidente de la República tiene que estar informado de lo que pasa en el país. Pero el Consejo de Seguridad tiene su manera de trabajar. Y es que hay personas recogiendo información por todas partes, información de la calle, incluso información que nosotros normalmente llamamos bochinche. Bueno, eso se recoge en el Consejo de Seguridad. Pero hay otros funcionarios que están entrenados para eso, que deben analizar esa información e irla filtrando. Entonces, porque hay cosas que se oyen en la calle que pueden terminar siendo ciertas, pero esa información se filtra y se limpia primero. Antes, o sea, hay alguien que la analiza y que produce informes, y eso va a un segundo proceso de filtración nuevamente hasta que se llega a informes ya con cosas que han pasado por muchos filtros. Esa es la información que se debe entregar al presidente de la República. Ahora, esos funcionarios no tienen ninguna o no deben tener ninguna injerencia en el tema judicial, porque la manera como se obtienen las informaciones y los informes en general en el Consejo de Seguridad no tienen cabida en un proceso judicial. Para eso es el Consejo de Seguridad. Si empezamos a mezclar el Consejo de Seguridad en temas judiciales, ya estamos muy mal, porque la naturaleza de lo que ellos producen no es judicial. Pero si tú ves, es decir, el origen de la procuradora actual es el Consejo de Seguridad. Bueno, es que yo creo que de ahí vino el primer error, ¿no? O sea, una persona que estuvo inmersa en el Consejo de Seguridad, incluso trabajando con la persona que hoy dirige el Consejo de Seguridad. Ya ahí hay una cercanía que es difícil de romper y que es peligrosa. Marcela Araúz es abogada y funge como defensa del presidente de la Junta Directiva de Next Canal 21, Ricardo Francolini. Entre interminables tomos, repletos de hojas y escritos, no cesa de buscar una razón legal que pueda explicar por qué el empresario está detenido desde hace más de 130 días. Y como en este caso en particular no existen elementos que determinen la comisión de un hecho delictivo, no puede estar forzando al derecho penal para aplicarlo a una situación que no es de naturaleza penal. Desde el 12 de octubre del año 2016, el empresario fue conducido por la Fiscalía Anticorrupción para una investigación cuyo término legal hace meses había concluido.
El derecho que tiene toda persona que está siendo investigada es conocer cuáles son los hechos por los cuales se le está vinculando. Tú no puedes llegar de manera repentina a tomar una declaración indagatoria sin siquiera mostrarles cuáles son los elementos. Y en este caso, eso no se cumplió con ese trámite. Es importante no dejar de lado algunos aspectos fundamentales de este caso. No existe audito. La abogada explica que ni la Contraloría General de la República, ni mucho menos la directiva actual de la entidad bancaria, han encontrado delito. El audito que realizó de manera interna la Caja de Ahorro no determinó perjuicio alguno. Directiva actual no es querellante. Los miembros actuales de la Junta Directiva de la Caja de Ahorros prefirieron no ser querellantes al considerar que no hay delito. No se constituyó como querellante porque ellos consideraban que no existía perjuicio alguno. Otros directivos dijeron no ser coaccionados. La Ley 52 del 13 de diciembre del año 2000 establece que el manejo, dirección y administración de la Caja de Ahorros estarán a cargo de un gerente general y de una junta directiva compuesta por 5 miembros principales, quienes contarán a su vez con 5 suplentes. Esa aprobación de préstamo no solamente la hizo Ricardo Francolini, la hicieron el resto de los miembros de la junta directiva y cada uno de ellos declaró que no fueron coaccionados, no fueron sujetos de presión, que votaron favorablemente a favor de que se diera ese préstamo porque la misma reunía todos los requisitos de ley. Préstamo fue reestructurado por la directiva actual y bajo los mismos términos. La gerencia actual de Banca Corporativa y Comercial dijo que la Caja de Ahorros ya había recuperado el préstamo otorgado a la empresa en cuestión. Al punto que le dieron un periodo mayor para que fuese cancelado, y fue cancelado dicho préstamo antes del vencimiento, y la Caja de Ahorro tuvo ganancias, no tuvo pérdidas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? La abogada está a la espera de una revisión del órgano judicial en relación a una solicitud de cambio de medida cautelar. El empresario siempre mostró disposición de cooperar con las investigaciones, además de que tiene en Panamá su actividad comercial de hace muchos años, incluyendo la presidencia de esta empresa televisiva. ¡Libertad! ¡Libertad! ¡No permitan! ¡Libertad para Francolini! ¡Libertad para Francolini! Lo que yo no estoy de acuerdo es que se abuse de ese poder del Ministerio Público haciendo conducir a personas que ni siquiera han sido citadas a indagatoria. De manera que a mí me parece desafortunado la forma como llevaron tanto al señor Francolini. Nunca voy a olvidar el ruido del candado. Cuando te trancan allá adentro, el cuarto no tiene entrada de luz. Aquí en este país hay miedo, hay terror. Y lo que le están haciendo a Francolini, esto no tiene explicaciones. Porque no es una persona que representa ningún riesgo para la sociedad ni de fuga. Mientras Ricardo Francolini está detenido preventivamente desde hace más de 4 meses, otros imputados en el expediente por supuestos delitos de peculado en perjuicio de la Caja de Ahorros tienen medidas leves e incluso realizan viajes de placer. Ricardo Arango, por sus conexiones y vínculos, logró que la Fiscalía le diera una medida cautelar leve. Su esposa es vicecanciller, inclusive ha realizado viajes de placer al Caribe y los Estados Unidos. Además, su hermano Diego Arango aparece en el expediente como beneficiario de cheques. Ricardo Arango fue el único directivo de la Caja de Ahorros con un familiar que cobraba cheques de Financia Pacific. Aún así, la fiscal le cambió la medida de detención preventiva. Anastasio Tacho Ruiz es yerno del magistrado del Tribunal Electoral Eduardo Valdés Escoferi. También es muy allegado a la familia Mota. Anastasio Ruiz es el único en el expediente que tiene un historial de viajes al extranjero en vuelos privados, lo que incrementa su peligro de fuga. Aún así, la fiscal Tania Sterling nunca lo detuvo y lo benefició con una medida leve. Rodrigo Arosemena estuvo detenido solo 15 días hasta que negoció involucrar a Jason Pastor para lograr su libertad. Es cuñado de Gustavo Gin, el cual dijo a toda boca cuando lo visitó que lo sacaría en una semana y así fue. Rodrigo Arosemena
Arosemena también es amigo del ministro Álvaro Alemán, quien también lo visitó en la celda de la policía en Ancón. El ex subgerente de la Caja de Ahorros también consiguió viajar al extranjero. Cuando tú sabes que dentro de lo legal, de ese ámbito, te permite esa fianza, ¿por qué no ha salido? Proporcionarle precisamente la igualdad de oportunidades a la defensa, que en este caso es del señor Ricardo Francolini. Francolini, para mí, en mi impresión, es porque diarios que a ustedes los denominan de la oposición, diarios que hacen las críticas, que todos los días le están diciendo los negociados que están haciendo las diferentes entidades del gobierno, a ustedes tenían que callarle la boca. Yo podré entender que la Caja de Ahorro no solamente hizo un análisis jurídico, sino también que dijeron, óyeme, pero ¿dónde vamos a ver el delito en un empréstito netamente documentado, debidamente aprobado? Entonces, esas arandelas que se han querido sostener, bueno, pero es que el dinero fue a parar allá, o que esto, o aquello, perdóneme, yo soy abogado de más de 3 décadas. No me venga usted a decir a mí, señor Correa, licenciada, ¿qué hizo usted con la plata? Ese no es problema suyo. Don Silvio, gracias. Conclusiones, Julia Elena. Que se respete no solamente el derecho de estas personas que hoy guardan cárcel por hechos que a primera fase indican que no se les han respetado sus derechos. Porque cuando se respetan los derechos de los demás y todos los garantizamos de igual forma que se respeten los propios. Así es. Yo a mí no me resta más que decirle fortaleza a 2 personas, sobre todo, bueno, a Jason, que lo conozco, y a Ricardo, quien llevo la vida entera conociéndole, y de ambos puedo decir que son unos extraordinarios ciudadanos, unos padres ejemplares, unos hijos amorosos, unos esposos y unos ciudadanos que realmente no merecen por lo que están pasando. Así que yo espero que la justicia prime por encima de la venganza y de la política, y que este caso, como dijo el doctor Guerra, sea tratado en derecho, y que el segundo tribunal enmiende todo los errores que tienen 4 meses de estar sufriendo ellos dos. A todos, gracias por su audiencia y gracias por su apoyo. Les habló Fernando Correa y esto es Next, Canal 21. En una segunda entrega les presentaremos las presiones que desde el Ejecutivo y Legislativo ha recibido Ricardo Francolini en esta venganza.